Sí, bueno, nosotros a ese nivel lo que sí tengo que decirte es que nunca hemos excluido a nadie, que nosotros los precios que lanzamos al mercado son precios para todos, más ajustados o menos ajustados un poco en función de cómo está el mercado, y al final, bueno, pues el mercado nos obliga pues, a tratar de reactivar la demanda y que la gente nos compre. Pero nosotros cuando hacemos producto y cuando lanzamos producto a la calle, lo lanzamos para todas las agencias por igual, sin excluir absolutamente a ninguna. A nosotros también nos gustaría que los márgenes fueran más grandes, como a todo. Pero al final el mercado manda y los márgenes son los que son. Es decir, no es una decisión nuestra los márgenes que hay. Entonces la crisis es la crisis y al final pues hay que apretar los costes, hay que apretar los márgenes y hay que tratar de reactivar la demanda y que el cliente nos compre y se pueda ir de vacaciones. ¿Creéis, porque hemos empezado por ahí, ¿creéis que sin la crisis no se hubiera producido lo que está ocurriendo, este proceso de concentración? Sí, exactamente igual. En primer lugar, ¿hubiera tardado más pero hubiera llegado? No, creo que la crisis lo que ha hecho, si acaso, ha sido acentuarla. Acentuar la redistribución del sector. Pero realmente creo que el sector de turismo tenía su propia crisis. Yo siempre he dicho que en este país, aparte de las tres crisis, la financiera, la de la construcción, la de psicosis un poco general, había la del sector turismo. Hace un año y medio yo te hubiera dicho que en este país sobraban agencias de viajes, sobraban hoteles modernos, sobraban barcos de cruceros, todo eso se tenía que redimensionar. Posiblemente la crisis lo que está haciendo es poner cada cosa en su sitio. Cuando esta acabe, realmente encontraremos con un panorama turístico bastante distinto al que teníamos cuando empezó la crisis. De hecho, en el sector de Business Travel, las concentraciones y las compras y una joint venture entre American Express y Viajes Barceló comenzó antes de la crisis. Y como decía, motivada primero por los grupos internacionales para conocer mejor el segmento pymes y por otra parte, pues para poder afrontar esas inversiones en tecnología. Y una cosa que me llama la atención es la falta de grupos de presencia, por ejemplo, de TUI, es un gigante europeo en Alemania, en el Reino Unido, en España lo es mucho menos, sobre todo algunos han hecho experimentos con el emisor español, pero parece que no acaban de conocer el First Choice, compró Viajes Barceló, luego lo tuvo que vender. ¿Qué ocurre? Que el sector español es tan especial que otros grupos internacionales no lo comprenden y no acaban de sacarle rentabilidad. De hecho, los grandes grupos españoles, aunque tengan, con el caso de Orizonia, tienen un accionista internacional, pero el equipo es español y viene de un equipo español. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que, bueno, TUI sí que entró, compró Ultramar Express y en su momento entró con Ultramar, Ambassador, etcétera, etcétera. O sea, también compró un grupo, más pequeño, pero un grupo. Pero realmente yo creo que la mentalidad... TUI Centro de Viajes lo acabó comprando Viajes Iberia. Después, pero al principio fue... Entonces, yo creo que realmente vienen con una mentalidad distinta. La mentalidad anglosajona, la mentalidad de centroeuropea, no es la mentalidad latina, no digamos solamente española, sino latina, y entonces creo que eso se nota a la hora de tomar decisiones, ¿no? De hecho, me parece, corrígeme si me equivoco, que tampoco están en Francia, no tienen una presencia importante en Francia, tampoco la tienen en Italia. Sí, todos los países latinos. Lo que es todo lo que es el sur de Europa no lo tienen. Ellos están más en anglosajones y nórdicos. No. En su momento, en los países anglosajones y nórdicos, las reservas se hacían con medio año de antelación de los viajes, cosa que aquí se hacía en el día anterior, o sea, etc. O sea, bueno, es otro concepto. Ahora ha cambiado, eso ha cambiado. ¿No? Sí, pero era otra concepción. Yo creo que el consumidor español es un poco diferente y aquí las programaciones, las contrataciones y la puesta en el mercado de los diferentes productos se hace de una manera distinta, ¿no? Y a veces yo creo que es difícil de comprender por los turoperadores europeos, ¿no? Y yo creo que un ejemplo muy claro es el que está disponiendo ahora, ¿no? Que hace unos años pues todos los consumidores europeos pues reservaban las vacaciones con meses de antelación. Y aquí en Baleares, por ejemplo, pues tú le preguntabas a cualquier hotelero y el hotelero en el mes de enero ya sabía cómo ir al verano porque ya le habían pasado los bookings de reservas de Inglaterra o de Alemania, ¿no? Sí. Y un poco pues lo que se entendía es que el consumidor español iría un poco a seguir ese camino. Y entonces pues dejaríamos de reservar tan tarde y empezaríamos a reservar antes como los europeos. Y ha pasado justo el proceso inverso. Los europeos han dejado de reservar pronto y empiezan a reservar tarde como los españoles, ¿no? Entonces yo creo que esa idiosincrasia del mercado, que a veces lo dices y pues parece un poco más de palabrería que de realidad, pero luego la realidad es esa, ¿no?
Y hay un sectores, por ejemplo, pues como los seguros, por ejemplo, que también les ha costado mucho entender cómo funciona el consumidor español. Y compañías de seguros pues han entrado dentro del mercado español hace años y les costaba mucho entender pues, cómo se contrataban, cómo funcionaba el mercado español, cuáles eran las connotaciones de los consumidores españoles, que era muy diferente pues, a cómo consumían pues, en sus países de origen, ¿no? Entonces, a base de muchas veces de batacazos, pues poco a poco han ido aprendiendo. Hombre, y esta particularidad o peculiaridad del consumidor español es lo que también deja vivir a las agencias más de calle, más próximas. Y también, pues como he comentado antes, hay agencias de negocios internacionales que, digamos, son muy eficientes, pero son, digamos, máquinas de producción muy bien engrasadas, pero no tan flexibles como necesita el consumidor español. Por lo tanto, esa flexibilidad, ese escuchar al cliente, ese hacer las cosas como el cliente quiere, es lo que permite, digamos, que haya un número significativo de agencias medianas y de grupos medianos en el sector el que represento esta noche de Business Travel. Hablabais antes de si confrontación o colaboración entre grandes y pequeños. Hay una cosa clara y es que cuanto más concentración, también hay más cuota de mercado y más facilidad para imponer o para poner sobre la mesa o rebajas de comisiones. ¿Esto cómo veis que puede afectar? Enrique, y por bajar un poquito la arena y empezar a debatir. No, bueno, yo creo que los que estamos aquí sabemos que el año pasado se produjo un ajuste más o menos consensuado con las agencias, un poco en lo que podrían ser los gastos de distribución, y a partir de ahí yo creo que eso que ya se produjo el año pasado está estabilizado, está acordado y está, yo creo, descontado un poco por todos, ¿no? Es decir, entonces a partir de aquí yo creo que lo que estamos tratando todos es de poner productos imaginativos en el mercado, de dar valor añadido al producto que ponemos en la calle y de buscar la máxima colaboración para reactivar la demanda, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un poquito de suerte, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y este año pues es un año un poquito mejor que el que tuvimos el año pasado, ¿no? Yo creo que la situación, independientemente de la situación que estamos viviendo, económica y de mentalidad, incluso de reserva de la gente que incluso que viaja, que a lo mejor no está viajando un poquito por esa psicosis, ese miedo, esa situación, a ver qué pasa, etcétera, de ahorro y tal. Si lo miramos desde el punto de vista de la necesidad que hoy día es la de viajar, la gente va a terminar viajando. O sea, va a aguantar una temporada, se va a aguantar un año, pero no se va a aguantar dos, porque ya esto forma parte casi de nuestra idiosincrasia. Hemos pasado de ser un país que no viajábamos a un país que sí viajamos, ¿no? Eso por un lado. En el caso de los ajustes y tal, pues sí, yo creo que ya se ha ajustado. Estoy convencido de que aunque se vaya unificando dos grandes líneas de negocio específicamente en España que no teníamos hasta ahora, pero también no hay que ser pesimista, ¿no? Hay que ver la ventaja de las grandes tecnologías, como decíamos antes, que todas las agencias vamos adoptando de una forma o de otra, especializándonos en unas cosas o en otras y tal, por mediación a veces de forma individual, a veces por tecnologías avanzadas de medios generales o incluso a través de grupos y demás, yo creo que nos pueden facilitar perfectamente el tener una válvula de escape en el caso de que hubiera una cierta contracción del mercado muy concreta que a los pequeños pues no dejase trabajar de una forma más o menos como hasta ahora, ¿no? Quiero decir, no, que sigo pensando que lo ideal es seguir teniendo una colaboración, vaya, total con estos grupos, pero que en un momento determinado pues hay que improvisar. Y habría que improvisar, pues como hemos seguido improvisando siempre, como las agencias de viajes han hecho siempre. O sea, se han ido buscando pues, las habichuelas de una forma o de otra, y yo estoy convencido de que hay medios, que hay posibilidades como para que no nos tengamos que asustar, que hay camino, vaya.